Queridos hermanos, cordial saludo en el Señor, feliz martes. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, dice Jesús citando el Antiguo Testamento. Yo les digo, amen a sus enemigos. Y agrega, si ustedes aman a quienes les aman, ¿qué mérito tienen? Ayer decíamos, la virtud superior del Evangelio es el amor a los enemigos, el perdón a los enemigos. Y yo siento que el Señor nos está hablando muy seriamente con su palabra a los colombianos durante estos días, cuando hemos sido testigos de tantos desmandes, de tanta violencia, de tantas muertes, de estos apasionamientos políticos que no conducen a nada, cuando hemos sido testigos de tanta palabra que asesina. ¿Cuándo vamos a tener paz en nuestra patria? ¿Cuándo vamos a tener un progreso justo e integral? Lo digo como sacerdote, cuando le abramos nuestra vida a la acción transformante del Espíritu Santo. Cuando las personas de buena voluntad, que no son creyentes, no dejen que su conciencia se contamine de obras muertas. Pero cuando nosotros los cristianos, los creyentes, nos tomemos más en serio esto de perdonar a quien nos ofende, y eso empieza desde la casa, desde las cosas pequeñas, en actitudes sencillas, en palabras, en gestos y obras de perdón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.